y esperamos que Dios esté hablando a nuestras vidas. Amén. Leímos al principio del servicio Abdías 1, y el último versículo de Abdías 1 termina diciendo: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos que tú estés hablando a nuestras vidas, Señor, que tu presencia, oh Dios, sea real en esta hora, en esta noche, y que podamos, oh Dios, meditar en tu palabra, escuchar tu voz hablando a nuestro ser, y que, oh Dios, a través de este estudio también podamos entender también tu propósito para nuestras vidas. Padre, quita toda distracción, y en esta hora también tú obra en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy no voy a hablar de Abdías. No voy a hablar de lo que estuvimos meditando en este día, sino lo que vamos a comenzar a meditar el día de mañana, que ya mañana empezamos con el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos han leído Apocalipsis? Levanten la mano. Ok, algunos. ¿Cuántos no lo han leído? Ok. ¿Cuántos le tienen miedo a Apocalipsis? Nada más escuchar Apocalipsis y a lo mejor le puede crear ahí algún temor. Bueno, vamos a ir viendo. Voy a leer unas citas rápidamente, no de Apocalipsis, de otros libros. Si puede, vaya siguiéndome; si no, nada más vaya escuchando. Voy a leer Romanos 16:25, que dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, está hablando de Dios, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dice aquí que Dios ha revelado un misterio que había estado oculto desde a tiempos eternos. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cómo le fue declarado el misterio a Pablo? Por revelación, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, Pablo recibió la revelación y luego lo escribió, el libro de Efesios. Y luego ese mismo libro en capítulo 3, verso 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que ese misterio fue revelado a los apóstoles y profetas, hablando de esos primeros apóstoles y profetas de ese tiempo, no de los que ahora se nombran apóstoles y profetas, que ese es un lugar que tienen en ciertos movimientos. Pero aquí está hablando de los apóstoles y profetas que fue revelado en esos tiempos y que escribieron las escrituras que ahora nosotros tenemos. Amén. Y primera de Pedro 4:13 también dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. También voy a hablar de esa revelación ahora de la gloria de Dios. Y finalmente Lucas 2:32, hablando ya de una profecía de Zacarías, dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nuevamente vuelvo a usar la palabra revelación. Ahora, ¿de qué nos están hablando todos esos pasajes? A lo mejor ni los encontró, pero yo quería leerlos para que viera que están hablando de una revelación que Dios dio, tanto de Jesucristo, de su gloria, y se las reveló a los apóstoles y ellos la escribieron. Pero de esa revelación, ¿cuál era esa revelación o ese misterio? El evangelio y de la salvación en Jesucristo. Este misterio fue revelado, y Pablo lo va a hablar en Efesios, que esa salvación era para todas las naciones, para los gentiles, o sea que estamos nosotros ahí,
que no somos judíos de nacimiento. Y esa salvación para todas las naciones, pero no para todas las personas, sino para los que creen en Jesucristo. Ok. Cuando leemos todos esos pasajes nos sentimos gozosos cuando habla de esa revelación del Evangelio, de la salvación. Pero cuando entramos a Apocalipsis, algunas personas entran con temor y dicen: yo no quiero leer Apocalipsis porque habla de destrucción, de guerras, de terremotos, de juicio, de pandemias. Entonces no las quiero leer. Dice Apocalipsis, y vamos a ver si de eso nos habla Apocalipsis. Hoy voy a hacer una pequeña introducción, muy pequeña introducción del libro de Apocalipsis, que vamos a comenzar a meditar el día de mañana. Apocalipsis 1, verso 1 al 3. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así: la revelación de Jesucristo. ¿Qué es el Apocalipsis? Revelación de Jesucristo. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué le dio Dios a sus siervos? Dice las cosas que deben suceder pronto. Manifestar o dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Uno de los problemas es que cuando leemos estas expresiones, por ejemplo aquí, si usted lee las cosas que deben suceder pronto, ¿usted qué entiende? Que son cosas que van a suceder ahora en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque dice deben suceder pronto. Entonces empieza a leer Apocalipsis y ¿qué es lo que dice? Son cosas que van a suceder ahora, porque ahí dice deben suceder pronto. Pero ¿cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? Hace 2000 años casi, en el primer siglo. Entonces estamos hablando de que para ellos esas cosas que iba a escribir iban a suceder pronto también. Entonces no únicamente está hablando de nuestros días, está hablando desde el primer siglo. Y sigue diciendo, y las declaró, o sea, Dios las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿qué nos dice? Dios las declaró o manifestó a su ángel, y el ángel ¿a quién lo declaró? A Juan. ¿Y Juan qué hace en el verso 2? Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, esto también que ha visto, bueno, nuevamente, Dios se la revela al ángel y el ángel se la da a conocer a Juan y Juan la escribe. Dice lo que vio. Lo que vio no únicamente está hablando de esto que vio en Apocalipsis. ¿Alguien recuerda Primera de Juan, capítulo 1? ¿Cómo comienza? Lo que hemos visto, oído y palpado. Y esto es lo que él había experimentado desde que vio a Jesucristo. Entonces, lo que escribe Juan no únicamente está diciendo lo que ahora le fue revelado, sino que le fue revelado desde el tiempo de Jesucristo. Y usa esta misma expresión, lo que ha visto. Ahora, este versículo 3, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿De qué profecía está hablando? Primero está hablando de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis y después de toda la Biblia. Pero primero está hablando de esta profecía, es el libro de Apocalipsis. ¿Y qué dice? Que son bienaventurados los que escuchan el libro de Apocalipsis, los que leen primero y luego los que oyen esas palabras y los que las guardan. O sea, es un libro que debemos leer, prestar atención, escuchar atentamente y después guardarlo, o sea, vivirlo. En realidad, el Apocalipsis también nos habla del Evangelio de Jesucristo. Y así comenzó, ¿no? La revelación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué leí todas las citas anteriores y luego Apocalipsis 1 usó una palabra que era revelación? Y Apocalipsis, y más bien la palabra que usan en griego, todas esas citas que leímos es apocalipsis.
que después lo traducen en nuestra Biblia. De hecho, nada más lo traducen en el título, ¿no? Apocalipsis, porque ya aquí en el verso 1 la traducen como revelación. Entonces, el Apocalipsis no es otra cosa sino revelación. Ajá. Si usted escucha revelación, no se espanta. Si usted escucha Apocalipsis, ajá, y más cuando ve las películas, ¿no? Las guerras apocalípticas, porque están hablando del fin del mundo. Pero en realidad el Apocalipsis, entonces, ¿qué es? Revelación. Ajá. Es la palabra que utiliza. Manifestación o dar a conocer algo que está oculto, se quita y se da a conocer. Eso es algo también bien importante, hermano, en todo el libro de Apocalipsis. No es algo que no sea algo futuro, es algo que ya está, pero únicamente se está dando a conocer. Es como si yo tuviera algo aquí, ajá, aquí en la bolsa. Usted no sabe lo que yo tengo, ¿no? Ajá. Y está oculto, pero entonces cuando lo saco, tiene algo ahí, ¿no? Ajá. Entonces se da a conocer, pero ya está ahí. Ok, entonces no pensemos en Apocalipsis en destrucción, en fin del mundo, desastres mundiales, pandemias como las que estamos viviendo. Ajá. Porque la palabra Apocalipsis no tiene nada que ver con eso, nada más es revelación. Entonces les digo que muchos tienen miedo porque hablan de cosas terribles, destrucciones. Y aunque ese fuera el tema, que no lo es, aunque ese fuera el tema, no deberíamos tener miedo a leerlo. Porque no lo leamos, no van a suceder, ¿verdad? Ajá. No porque nosotros cerremos nuestros ojos, no sucedería. Pero no es el tema principal, aunque sí habla de juicio, sí, habla de juicio. Pero ayer y hoy leímos un libro muy pequeño, ¿no? Abdías. ¿Y de qué hablaba? Del juicio y la destrucción sobre ese pueblo de Edom. Y el reino de Dios. Entonces es lo mismo que nos habla Apocalipsis. Bueno, le digo, hoy no va a ser una predicación como tal, sino es un estudio y una pequeña introducción de Apocalipsis para que esto le sirva cuando esté meditando. Aunque sí voy a ir diciendo algunas enseñanzas, pero no es el propósito. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Esto sí, tenemos una certeza de quién escribió. Ajá. Dice ahí Apocalipsis 1, ya lo leímos de hecho, que dice que son unas palabras que se dio a conocer a quién, ahí al final del versículo 1, a su siervo Juan. Ajá, entonces Juan es el escritor de Apocalipsis. ¿Qué Juan? El mismo escritor del Evangelio de Juan y de las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Ajá, es el mismo escritor. Hay un debate ahí que si es, que si no es, que si es Juan el apóstol, que si es otro Juan. No nos vamos a meter ahorita en esos detalles. Pero lo que sí podemos asegurar es de que es un mismo escritor porque utiliza los mismos conceptos en todos estos libros, ¿sí? Entonces, primero, hermano, yo sé que usted ha escuchado predicaciones de Apocalipsis. Usted ha escuchado o ha visto películas del Apocalipsis. Ajá. Primero, para entender Apocalipsis, debe quitar todos esos preconceptos que uno tenga. Ajá. Olvídese de las novelas de ficción, como Dejados Atrás. Si alguien ha leído esas novelas de ficción, Dejados Atrás, olvídese de eso, porque eso no es la pauta para entender Apocalipsis, créame. Ajá. Lo va a confundir más. Si las ve, véalas como una película nada más, pero no es la clave para entender Apocalipsis. Esa es una perspectiva del director de esa película. Olvídese de esas novelas de ficción. Entonces, lo que sí debe considerar es el mensaje que Dios quería transmitir. Ajá. Entonces debemos quitar todos los preconceptos que hemos aprendido, escuchado, ajá, para poder entender claramente el mensaje. Yo sé que es muy difícil, hermanos, todos hemos escuchado estudios. Es difícil entrar a un libro quitándose esos preconceptos, es muy difícil, ¿sí? Pero debemos hacerlo. Ok.
El énfasis entonces de la profecía, de tanto de Apocalipsis como de toda la profecía bíblica, no está en el tiempo o la cronología. Y en los escritos de Juan es muy evidente, porque Juan juega mucho con el tiempo, con el espacio, desde el Evangelio. Si usted lee el Evangelio de Juan y lo compara con los otros evangelios, se va a dar cuenta que Juan ordena los acontecimientos de una forma distinta. Y algunos acontecimientos que pasaron al final de la vida de Jesús, lo pone al principio. Ajá. Y algunas cosas que pasaron en Galilea las pone en Judea. ¿Será que Juan no sabía o se hizo bolas con las fechas? No. Él acomoda los eventos de acuerdo al tema, de acuerdo al propósito que él tiene teológico en el tema. Entonces, por eso, si usted quiere seguir el Apocalipsis, leyendo Apocalipsis de una manera cronológica, y dice, va a suceder esto, y después esto, y después esto, no va a poder entender el mensaje que quiere transmitir. Entonces, no es de manera cronológica. Ninguna de las profecías, aunque a veces sí dan algunos aspectos de tiempo, pero no es el énfasis, es en el mensaje que quiere transmitir el profeta. Incluso Juan, en el libro de Apocalipsis, va narrando cosas pasadas, cosas presentes para él y cosas futuras, como si fueran una sola cosa. Y a veces hay cosas que dice, va a suceder, pero ya es pasado. O cosas que son en el futuro, las narra como si estuvieran sucediendo en ese tiempo, en presente. Entonces, por eso sería muy difícil tratar de entenderlo de forma cronológica. Otra característica de Apocalipsis es que va a jugar con el espacio entre el cielo y la tierra. Dos realidades, dos, ¿cómo se dice? Ámbitos, el celestial y el terrenal, y lo va mencionando como si estuvieran unidos. Por ejemplo, para usted, ¿quiénes serían los habitantes de la tierra? Todos los que vivimos en la tierra, dice, es muy lógico, ¿verdad? ¿Y quiénes serían los habitantes del cielo? Los ángeles, Dios, los querubines. Es más, los que ya murieron son los habitantes del cielo. Pero no. Para Juan, los habitantes de la tierra son, lo voy a decir así, los paganos, o la gente que no conoce a Dios, son los habitantes de la tierra. Y los habitantes del cielo, incluyendo ángeles y todo, pero también nos incluye a nosotros, los que creemos en Jesucristo. Somos ciudadanos y habitantes del cielo. ¿No nos lo dice también Pablo en Efesios 2? Que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, cuando usted vea, por ejemplo, estas expresiones, no piense únicamente habitantes del cielo en seres celestiales, sino también estamos incluidos nosotros. ¿Sí se da cuenta de estas cosas que hace Juan? Bueno, lo va a ir viendo. Yo sé que son muchas cosas, pero vaya pensando en esto. Ok. Ahora, este mensaje, ¿sería un error pensar que únicamente es para nuestros días o para la última generación? ¿Por qué? Porque este mensaje fue dado para específicamente ¿a quiénes? A las 7 iglesias de Asia. Y ahí menciona entre ellas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Laodicea, Tiatira. Este mensaje va dirigida a esas iglesias. Entonces el Apocalipsis iba dirigido a esas iglesias. Era un mensaje que debía ser, lo voy a decir con este término, relevante, o sea, que tenía una importancia para ellos. Claro que también es un mensaje importante y relevante para nuestros días, ¿sí? Pero estas iglesias que estaban viviendo, estaban padeciendo persecución, estaban padeciendo tribulación. Ya había pasado una persecución muy fuerte con el emperador Nerón, en el que más o menos en ese tiempo muere Pablo. Nerón fue uno, yo creo que de los más terribles emperadores de Roma, y ya había sucedido
esa persecución. Y ahora, en el tiempo que se escribe, más o menos alrededor del 95, 96, casi al final del primer siglo, se escribe Apocalipsis. Estaba Domiciano, que también hizo una persecución muy dura contra los cristianos. Entonces, ¿qué necesitaban escuchar los cristianos de ese tiempo, las iglesias? ¿Un mensaje de qué? De ánimo, de esperanza. Y eso es el Apocalipsis. No era un mensaje de miedo, de terror. Era un mensaje que a ellos les daba la seguridad de que Dios finalmente juzgaría a los poderes de este mundo, y daría el reino a sus hijos y establecería su reino perfecto. Como vimos y este mensaje no es nuevo, hermano, no es de Apocalipsis, es de todos los profetas. Leímos, por ejemplo, a Habacuc y a Abdías. ¿Y de qué hablaba? ¿No hablaba del juicio sobre Babilonia, sobre Edom, y que Dios establecería su reino? Pero ahora Apocalipsis ya lo va a hablar de una manera perfecta. Ahora, espero que me vaya siguiendo. ¿Cuáles son las dificultades para leer Apocalipsis en la interpretación? Es que utiliza muchas figuras y muchos acontecimientos que se nos hacen raros, pero el mensaje es muy claro. Hay expresiones como el que venciere, sé fiel. Bienaventurado el que oye, como ya lo leímos, guarda estas palabras. Ese es el mensaje que quiere transmitir Juan. Sean fieles, a pesar de la situación que estén pasando, sean fieles, tengan esperanza de que Dios está realizando la obra que Él quiere hacer. El estilo en el que fue escrito es lo que nos causa un conflicto. El estilo se le llama apocalíptico, aunque ya vimos que ese término no tiene que ver con destrucción. Pero ese estilo también lo usó Daniel en el Antiguo Testamento, Ezequiel, algunas partes de Zacarías. Utilizan ese estilo apocalíptico. ¿Y qué es esto? Que utilizan muchas formas simbólicas, muchos símbolos. Incluso podríamos decir que, y sobre todo en el Apocalipsis, mete seres fantásticos como símbolos de algo. Ahora, al decir fantásticos no me estoy refiriendo a que hable de fantasía o como un cuento, ¿no? Utiliza, por ejemplo, un dragón para hablar de qué, de un poder o de un reino. Utiliza la bestia con cuernos, y los cuernos son naciones, son reyes, etcétera. Ahí lo va a ir leyendo, ¿no? A eso me refiero con seres fantásticos, no que sean fantasía, sino que sí los vemos y no son seres reales. Usted no ha visto un oso con alas, ¿no? O un hombre con cabeza de águila o cosas así, ¿no? Entonces a eso me refiero. Entonces va a utilizar todos esas figuras, esos símbolos, los números, por ejemplo, 4, 7, 144,000, 1000, 12. ¿De qué están hablando todos esos números? Hablan de una totalidad o de una plenitud. Entonces, cuando usted lee los 4 seres vivientes, ¿está hablando de 4 individuos? No, está hablando de la totalidad de la creación. Cuando habla, por ejemplo, de las 7 iglesias, ¿está hablando únicamente de 7 iglesias? No, está hablando que es un mensaje para todas las iglesias. El 7 es la plenitud, todo. El 12, por ejemplo, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, 12 tribus, en el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. Y 12 representan ¿qué? A todo el pueblo de Dios. Los 144,000 también representan a todo el pueblo de Dios. Los 1000 está representando un tiempo largo, pero un tiempo pleno. ¿Por qué digo todo esto? Porque el principal problema es que aunque sabemos que está hablando en simbolismo, cuando lo leemos y vemos 1000 años,
¿en qué pensamos? En 1000 años. Cuando leemos 7 años, ¿en qué pensamos? 7 años. Y no, está hablando de un periodo de tiempo pleno y perfecto. Entonces, aunque sabemos que habla de símbolos, cuando muchas personas lo leen, lo interpretan literalmente. Entonces, vaya pensando en estas cosas cuando lea. Le voy a dar rápidamente tres, ¿cómo se le dice? Corrientes de interpretación. Muy básica, muy básico, para que entienda por qué luego escucha ciertas predicaciones. ¿Ha escuchado usted los premilenialistas, postmilenialistas y amilenialistas? ¿No? Esas son las tres corrientes principales, hay otras, pero son las tres corrientes principales de interpretación del Apocalipsis. Hay otras como el futurismo o el preterismo. Unos que piensan que todo va a suceder hasta el final y unos que piensan que todo ya sucedió. Pero las más comunes es el premilenialista, postmilenialista y amilenialista. Entonces, el nombre lo va a decir ¿qué es pre? Antes. Post, después. Y a, como contrario, ¿no? Y todos terminan en milenialista, o sea, está hablando de un milenio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20 habla de un milenio. Y de acuerdo a cómo entiendan ellos el milenio, interpretan todo lo demás. Y vamos a ver rápidamente estas tres posturas. Premilenialistas, ¿sí? Ellos hacen una diferencia entre el plan de Dios en Israel y el plan de Dios para la iglesia. Y ponen luego mucho énfasis en la nación de Israel, ¿sí? Como un reloj, dicen ellos, de los acontecimientos mundiales. Y todo lo basan sobre Israel. Y hacen una diferencia en el plan de Dios. Pero vemos que en la Biblia nos habla de que la iglesia es el verdadero Israel. No voy a ir a estas citas, nada más voy a decirlo, ¿no? Entonces, ellos piensan que va a haber un arrebatamiento, un rapto. Después de ese rapto va a haber 7 años de tribulación, 7 años literales. Algunos dicen que al final de los 7 años viene Cristo. Viene Cristo y establece 1000 años de su reino, literal, aquí en la tierra, reinando en Jerusalén. Entonces, nuevamente, hay un rapto al principio de la gran tribulación. ¿Cuánto dura? 7 años. Algunos dicen que el rapto es a la mitad, o sea, los 3 años y medio. Por eso hay aún diferentes interpretaciones. Y después de los 7 años comienza el milenio, 1000 años literales, 1000 años, que Cristo viene a la tierra y reina, y hay paz, armonía y prosperidad. Pero al final de esos 1000 años, Satanás es liberado, engaña a las naciones y hay una guerra final, una batalla final, donde Cristo destruye a Satanás y a todos sus seguidores, y es el fin. Eso es el entendimiento de los premilenialistas. Pero hay cosas que no cuadran muy bien. ¿Por qué? Porque entonces podríamos hablar de 2 regresos de Cristo o hasta 3. Un regreso cuando es el rapto, aunque lo justifican diciendo que no viene hasta la tierra, se queda en las nubes. Otro regreso cuando viene en el milenio y otro al final. Entonces hay cosas que no van a cuadrar. Además, en el milenio dicen que los sacrificios, todo el sistema de sacrificios va a ser restaurado. Van a sacrificar otra vez, van a construir el templo de Jerusalén y van a sacrificar holocaustos y van a hacer todo esto. Hermano, ¿tiene sentido que vuelvan a hacer sacrificios?
Si ya Cristo fue el sacrificio perfecto y como dice Hebreos, una vez y para siempre y ya no hay necesidad de sacrificios, entonces no tendría sentido pensar en eso. Ok, me voy a saltar algunas cosas. El postmilenialista, y hermanos, ahora, todas estas interpretaciones no quiero decir que sean erróneas, son posturas que tienen, y usted cuando lea debe ir viendo si de esto habla, ¿sí? Por ejemplo, le dejo una tarea no para esta semana, sino en todo el mes que estemos meditando Apocalipsis. Y usted me dice, y si lo encuentra, por favor, hermano, me lo dice, si encuentra donde en Apocalipsis habla de el rapto o el arrebatamiento. Si lo encuentra en Apocalipsis, me lo dice. Si encuentra un versículo que hable del arrebatamiento, del rapto, me lo dice. Puede ir a otros libros y a lo mejor puede encontrar algunas referencias a esto, y aún habría que ver en el contexto, pero en Apocalipsis difícilmente va a encontrar un versículo que diga o que se pueda interpretar de esa manera. Bueno, eso fue el premilenialista. No le estoy, hermano, y no voy a decir, está enseñando herejías. No, eso es las corrientes. Y todas, créame que hay varias iglesias que predican una u otra postura. El postmilenialista, todas tienen bases bíblicas y no nos vamos a pelear que si esta es o no es la correcta. No nos vamos a pelear. Nosotros lógicamente vamos a ir enseñando el Apocalipsis conforme la palabra de Dios lo va diciendo. Y algunas cosas coincidimos con el premilenialista, algunas con el postmilenialista y algunas con el amilenialista, ¿no? Fíjese el postmilenialista que cree que el reino mesiánico se fundó y fue introducido en la tierra cuando Cristo vino y se cumplió ese reino espiritual anunciado en el Antiguo Testamento. Esto lo creemos. Cristo vino y estableció su reino aquí en la tierra, ¿sí? Pero creen que la influencia que uno tenga como iglesia a través de la predicación del Evangelio va a ser un cambio en la tierra y va a ir penetrando hasta hacer un cambio y llegar a un tiempo de prosperidad, de armonía, a través de la predicación de la palabra. La iglesia va a ir teniendo éxito y cada vez va a ir llenando la tierra, y la mayoría de la gente va a creer en el Evangelio. Pero al final de los tiempos va a haber una apostasía grande, y entonces es cuando Cristo va a regresar. Y para ellos este sería el milenio, el reino de Cristo sobre la tierra. Entonces por eso los que creen en esta postura tratan de ocupar puestos de influencia tanto en la política como en economía o en la sociedad, porque dicen que con educación, con dictar leyes justas, con el trabajo social, uno va a establecer el reino de Dios en la tierra. No estoy diciendo que uno no influya en eso, pero la historia y el sentido y la corriente que va el mundo, se ve que la mayor parte del mundo está creyendo en Cristo, o hacia dónde se va dirigiendo el mundo. Y lo podemos ver en todo. Hacia una corrupción y depravación cada vez mayor. Bueno. Ok. Ahora el amilenialista. ¿Por qué es amilenialista? Porque ellos no creen en el milenio como un tiempo de 1000 años, sino es únicamente simbólico ese milenio, y es un tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces la iglesia cumple todo lo que estuvo profetizado en el Antiguo Testamento, o es la continuación
de todas las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuándo fue atado Satanás? ¿Cuándo fue vencido Satanás? ¿Cuándo fue vencido? Cuando Cristo vino a la tierra, cuando vino a establecer su reino, murió y tomó el reino Jesucristo. Satanás fue derrotado. Entonces, por eso cuando leen el milenio, dicen, al principio del milenio fue atado Satanás. Y aunque dice que al final fue suelto, en realidad, cuando fue atado fue cuando vino Jesucristo. Pero, ¿Satanás sigue obrando? ¿Sigue influyendo? Sí. Entonces, ¿en qué sentido fue atado? Que ya está vencido, pero sigue obrando, pero ahora de manera limitada. Y eso es a lo que se entiende como que fue suelto. O sea que entonces el atar y desatar a Satanás sucedieron en el mismo lapso de tiempo. No está hablando cronológicamente, no está hablando lo ataron 1000 años y después lo desataron, sino lo ataron y fue liberado de una manera limitada. Entonces esos 1000 años son simbólicos y el gobierno de Cristo es evidente en estos 1000 años. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? En el corazón, en la vida de los que creen en Él. Y ese gobierno de Cristo es ya real en la tierra desde que Cristo vino. ¿Es así o no es así? Amén. Ok, pero se cree en esta postura que el mal va a ir aumentando hasta el final de los tiempos. Y esto si usted estudia la historia, cualquier historia, aún secular, usted va a ver que hay tiempos en que la maldad ha aumentado, ¿no? Y después parece que hay un tiempo de paz, pero después vuelve a aumentar gradualmente, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿será que hay generaciones que han pasado una gran tribulación? Como lo menciona Apocalipsis, que los han seguido y los han matado. Sí, sí. En los primeros siglos, literalmente pasaban una gran tribulación. En la Edad Media hubo grupos cristianos, hubo naciones que fueron exterminadas por ser cristianas. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial, imagínese esa tribulación, vivir eso, si usted hubiera vivido en Europa en ese tiempo. Fue terrible, y sobre todo para los cristianos y para los judíos, ¿no? Entonces, este tiempo ha habido, pero también cada vez la oposición hacia el pueblo de Dios va a ser mayor, pero finalmente Dios va a establecer su reino. Ahora, esta persecución actualmente y esta oposición, ¿cómo la estamos viviendo? Déjeme decirle que la estamos viviendo tal vez de una manera pacífica, pero la oposición ahora es filosófica, de principios, y aunque es pacífica, ¿por qué pacífica digo? Porque tenemos libertad de reunirnos, ¿no? No vienen y nos matan, o esperemos que no lo hagan, ¿no? Pero no es algo común. Pero esta oposición es aún más peligrosa. ¿Por qué? Porque como le dice aquí a la Odisea, ¿cómo le dijo? Si es a la Odisea, ¿verdad? ¿No eres frío ni caliente? ¿Si es a la Odisea? Sí, a la Odisea. No eres frío ni caliente. Esta oposición del mundo para el pueblo de Dios es más peligrosa porque nos vamos acomodando al mundo y sin darnos cuenta a veces la iglesia está más en el mundo que en el reino de Dios. Entonces, bueno, esta posición que le dije es amilenialista. Los 1000 años entonces no son literales. Para los premilenialistas sí son literales. Los postmilenialistas, algunos creen que son literales o también simbólico. Pero el amilenialista dice es simbólico el reino de Cristo desde que vino hasta su regreso. Y al final de estos 1000 años entonces sucede el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y también el juicio final.
Y Dios establece su reino perfecto. Ahora, ¿dónde va a ser ese reino? ¿Dónde? ¿En el espacio? En realidad, a Juan no le interesa tanto eso. ¿Qué habla del reino perfecto? Es la condición y la unidad que va a estar la iglesia de Cristo unida a Dios. Y esa unidad es el reino perfecto de Dios. Ok. Un punto más que es un poquito largo, ¿no? Pero ese es el tercer punto. Deme unos 5 minutos. Yo sé que ya me tardé, pero es una introducción que le va a servir. Voy a ver 3 símbolos que nos hacen ver que el Apocalipsis no es un libro aparte. Una vez leí un libro que decía, no, es que el Apocalipsis no se debe entender con el contexto de la Biblia. Es solo el Apocalipsis. No. Si usted hace eso, se va a equivocar. El Apocalipsis es parte de la Biblia. La Biblia es un solo libro, aunque sabemos que son, ¿cuántos libros? 66 libros. Aunque sabemos que son 66 libros, hay una unidad en su mensaje y es un solo libro. Génesis 1:1, ¿quién se lo sabe? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos habla de una creación, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice Apocalipsis 21:1? ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:1? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Ya no existía más. Entonces, la creación que comenzó en Génesis 1, ¿dónde termina? En Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra que aparecieron en Génesis 1, dice, desaparecieron. Y ahora una nueva creación. Y el mar ya no existía. Eso es otro simbolismo. Después a lo mejor lo tocaremos. Entonces esa obra de la creación de Dios se perfecciona en Apocalipsis 21. Tiene una unidad. Otra cosa, en Génesis 2, ¿de qué nos habla? También de la creación. Pero ¿cómo termina Génesis 2? ¿Alguien sabe? El matrimonio, Adán y Eva. El reposo en Génesis 2, 1 al 3. Pero es la culminación de Génesis 1, ¿no? El reposo, que también si lo vemos el reposo ya está también en Apocalipsis 21. Nos va a hablar de ese reposo. Pero el capítulo 2 habla de el matrimonio, Adán y Eva. ¿Y con qué termina el libro de Apocalipsis? Por ejemplo, el capítulo 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y el 7, gocémonos y alegrémonos y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y también lo va a volver a mencionar en el capítulo 21, en el 9 y el 10. Hablando a la iglesia como la esposa del Cordero. ¿Con qué termina Apocalipsis? Con una boda de Cristo con su iglesia, ¿cierto? Génesis comenzó también con una boda, con un matrimonio, pero ese matrimonio ¿dónde se perfecciona? En Apocalipsis, Cristo con la iglesia. 2:9 de Génesis. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué había en el huerto del Edén? El árbol de la vida que estaba en medio. Y también estaba otro árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después cuando pecó el hombre, en el capítulo 3, verso 24, ¿qué pasó con ese árbol de la vida? ¿Qué pasó con el hombre? Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, hubo una separación entre esa vida y
el hombre, ¿sí? Por el pecado. Pero en Apocalipsis 22, verso 2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba, ¿qué estaba ahí ahora en esta ciudad? ¿El árbol de qué? De la vida. El árbol que aparecía en Génesis capítulo 2. Ajá. Ese árbol de la vida ahora está en Apocalipsis, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará. ¿Dónde estará su nombre? En sus frentes. No habrá más noche, ni necesidad de luz, ni lámpara, etc. Entonces, ese árbol, ¿ahora dónde aparece? En Apocalipsis. Entonces, vemos esta unidad de la Biblia, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok. Entonces, el libro de Apocalipsis nos va a hablar de eso. Comienza a hablar primero de una iglesia terrenal en los primeros capítulos, el capítulo 2 y capítulo 3, cuando habla el mensaje a las iglesias. Las luchas que están teniendo, los pecados que están en la iglesia, las cosas buenas que hacen. Pero en el capítulo 4 y 5 nos muestra otro panorama. Una iglesia que está en el cielo adorando a Dios. Una iglesia celestial. Y después, ya en el capítulo 6 hasta el 16 va a hablar de 3 cosas, que eso es lo que da miedo a muchos. El juicio de Dios. ¿Y con qué lo menciona? Los sellos. Hasta hacen películas, ¿no? El 7º sello. Sí, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. No son 3 juicios diferentes. Si usted los compara, son similares, son como paralelos. Pero lo que sí va hablando es de que ese juicio va a ir en aumento hasta que finalmente Dios tiene la victoria. Ya en el capítulo 17 al 20. Finalmente Dios destruye, hace juicio sobre Babilonia, hace un juicio final y Dios vence al mal. Entonces, esos 3 juicios nos menciona del juicio sobre las naciones, sobre esa tierra. ¿Sí? No es lo que nos hablaba Habacuc y Abdías también, ese juicio sobre las naciones, pero aquí lo va a mencionar con unas figuras, con unos simbolismos, así como que espantan, pero no, es el lenguaje que usa, pero está hablando del juicio. Lo que sí es de que la primera serie de 7, la segunda, los 7 sellos, las 7 trompetas y después las 7 copas, van en aumento ese juicio. Cada vez va a ser mayor hasta que finalmente Dios vence. Y ya en el capítulo 21 ya habla de esa perfección, capítulo 21 y 22, de esa perfección del reino de Dios. Se da cuenta que no es bueno, aunque sí no le estoy diciendo que no sea difícil, sí, pero no es cosa de otro mundo. O sea, no es algo que debamos tenerle miedo, hermanos. No es un libro que nos debe causar temor. Es un libro que debemos entenderlo. No es un libro que no se pueda comprender, ¿sí? Está hablando de que Dios va a establecer su reino perfecto. Entonces, en cada uno de nosotros se va a establecer ese reino, pero también en toda la tierra. ¿En medio de qué? ¿En medio de qué nos habla Apocalipsis? Que se está haciendo ese reino de Dios, o se está estableciendo ese reino de Dios. En medio de tribulación, de lucha, de persecución, ¿sí? Pero uno entonces debe que vencer hasta el fin, ser fiel a Dios. Debemos tener la certeza de que Dios cumplirá su palabra y su promesa, ¿sí? Poníamos luego este ejemplo. Es como un partido de fútbol en el que México va perdiendo, pero que al final gana, ¿sí? Iba perdiendo 3-0 y al final ganó 4-3. Pero usted estaba viendo el partido y usted ¿qué hacía? Sufría. Sufría y lloraba. Pero después usted
ve la repetición del partido. ¿Sufre de la misma manera? Aunque vaya 3-0, ¿usted qué dice? Sé que va a ganar. Cuando leemos Apocalipsis, ¿qué debemos pensar? A veces parece que va perdiendo, pero sabemos que finalmente Dios va a ganar, Dios va a establecer su reino. No estoy hablando que vemos que Dios vaya perdiendo, no, sino que la situación a veces en la iglesia, la persecución, los obstáculos, la frialdad espiritual, parece que va perdiendo, pero no. Aunque parezca que vaya 3-0, finalmente sabemos que Dios va a ganar. Amén. Es lo que nos va a hablar Apocalipsis. ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo será? Hermano, en realidad muchos se preocupan en eso, en el cuándo. Pero el día y la hora nadie lo sabe. ¿Sí? Eso no es lo importante. Lo importante del mensaje de Apocalipsis es oír, guardar la palabra. No debemos entonces estar amedrentados. No debemos procurar que estas cosas no se cumplan. No debemos tratar de evitarlo. Un día vi una película de esa serie de Dejados Atrás, que la gente, los cristianos trataban de evitar que pasara lo que aquí decía, ¿no? Se oponían al anticristo y trataban de evitar sus planes. Pero no, como cristianos, nuestro anhelo es que Dios cumpla el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios establecerá su reino perfecto. Las tribulaciones van a acabar. El dolor, la tristeza, el llanto va a acabar. Entonces nuestro deseo como cristianos es que Dios cumpla, que termine su obra aún en medio del juicio. ¿Qué dijo Habacuc? Señor, aviva tu obra, cumple tu palabra. Y aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya frutos, yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Y esa debe ser la intención que debemos tener al entrar a leer Apocalipsis. Señor, cumple esta palabra, cumple lo que está en la Biblia. Debemos esperar que Dios cumpla lo que está escrito en Apocalipsis, que tengamos finalmente un reposo y una comunión perfecta con Dios. Nuestra oración debe ser como la de Juan en Apocalipsis 22:20. Dice: el que da testimonio de estas cosas, dice, o sea, Jesucristo, dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál fue la oración de Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así termina Apocalipsis. Esa debe ser nuestra oración, hermano, que se cumpla esta palabra. No debemos decir: Señor, no la cumplas. No, Señor, cumple, porque cuando termines esta obra, nosotros tendremos reposo y estaremos contigo siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos, oh Dios, por tu palabra, por este pequeño estudio. Sabemos, oh Dios, de que tú cumplirás tu palabra. Sabemos que tú cumplirás tu obra y perfeccionarás tu reino en esta tierra, en nuestra vida. Y juzgarás finalmente la maldad a Satanás, a sus ángeles y a los que le siguen. Pero guardarás tu iglesia, tu remanente, y reinaremos contigo. Gracias te damos, oh Dios, por tu obra, por tu plan que estás llevando a cabo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.